está esperando Néstor Pitrola. Néstor Pitrola, Partido Obrero, Frente Izquierda, candidato también. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tanto peronismo dando vuelta, uno tiene en un programa y tiene 3 candidatos peronistas, ¿viste? ¿Ocupa en Argentina el lugar de que en otros lados ocupa la izquierda? No, yo creo que hay una... Electoralmente. En esta actual desintegración del kirchnerismo se ha retomado una crisis histórica del peronismo. En la provincia de Buenos Aires tenemos 5 listas. Sí. Por suerte, todos los encuestadores ya nos dan adelante de 2 de esas listas del peronismo. ¿Ah, sí? Somos la quinta fuerza, ya indiscutidamente, después de Héctor Luis Alfonsín. Y bueno, la lista de Venegas, de la Guatre, la lista de Rodríguez Sá, están muy lejos. Pero hay una descomposición del peronismo y creo que eso tiene que ver con que este pretendido proyecto de recomposición nacional y popular del kirchnerismo está llegando a su fin, contradicciones insalvables en el plano económico, en el plano político, y una reforma política que ideó Néstor Kirchner, que advertía este fenómeno, él la ideó para que las primarias contuvieran la crisis del peronismo. Fracasó. Están todos por afuera de las primarias. Luego en las primarias tenés un montón de camarillas que se pelean, pero dentro de cada una de esas 5 listas. Creo que está planteado un giro político, una superación del peronismo, particularmente entre los trabajadores y la juventud. Eso se aprecia y creo que el Frente de Izquierda viene a intervenir en esa fase política e histórica del país. En general, dentro del peronismo, y tampoco hay mucha diferencia con los candidatos radicales, cuando uno hila un poco, la verdad que en lo económico no piensan muy distinto. ¿Vos qué bueno, mirá, hoy se ha discutido acá algún par de temas que quiero tocar. Dale. Lógico, por ejemplo, el impuesto al salario, el impuesto a las ganancias sobre los salarios. El kirchnerismo lo hizo, sistemáticamente ha ido aumentando la cantidad de trabajadores, estamos llegando a 3 millones, y te digo, es infartante en las fábricas, en los lugares de trabajo. A Moyano se le armó un paro al margen de la dirección del gremio. En la capital pararon 1000 trabajadores cuando cobraron porque vieron los recibos y les sacaban 2.500 pesos. Ahora, varios de estos que vienen aquí a plantear, estamos en contra del impuesto al salario porque advierten que hay un repudio total en la clase trabajadora. Primero, son responsables. Un Massa ha estado en el gobierno. ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Y por qué hasta 2 semanas antes de inscribir la lista no se sabía si era opositor o oficialista? Ahora está contra el impuesto a la ganancia, pero él fue jefe de gabinete, etc. Entonces, acá nosotros vamos a fondo. Nosotros venimos luchando contra este tipo de impuestos hace muchísimo tiempo. Creo que Moyano hizo un paro de emergencia, solo los camioneros, él es jefe de una CGT, no ha habido un plan de lucha para terminar con esto, hay una responsabilidad de todas las burocracias sindicales, incluida la opositora, en aceptar esta creciente confiscación del salario. Nadie dice para qué se usa ese impuesto. Se usa esencialmente para cubrir un déficit público que va a los intereses de una deuda externa usuraria que hemos pagado varias veces los argentinos, va para los subsidios a las empresas privatizadas, que se ha mantenido un esquema durante esta década, a nadie le abren los libros y sigue el baile en los ferrocarriles, en la electricidad, en todas partes. Una montaña de 100.000 millones de pesos no es una redistribución de la riqueza, ¿no? Y quiero decir que varios de estos opositores, los Massa, los de Narváez, etcétera, son todos partidarios de Mendigures, no hablemos, de ajustar balances por inflación. Que para que lo sepa la gente, eso quiere decir pagar muchísimo menos todos los empresarios de impuesto a las ganancias. Vos lo sabés, porque sos economista. Y son todos partidarios de eso. Ahora, demagógicamente, ahora se acordaron del impuesto al salario por el que venimos luchando. El Frente de Izquierda está por la abolición del impuesto al salario, abiertamente, y estamos en contra de los impuestos al consumo o indirectos que gravan a los trabajadores al punto de que hoy estamos pagando un 40% de impuestos cualquier asalariado. Hay que reemplazarlo por otro. Hay que reemplazarlo por un sistema de impuestos progresivos a la ganancia empresaria, a las grandes fortunas, por supuesto a la renta y al capital financiero, a la especulación inmobiliaria, a la gran propiedad terrateniente de manera progresiva, que no es así al presente. Es decir, tenemos una posición seria, una posición fundada para favorecer a la mayoría nacional en este punto. Y otro punto, Navarro, que yo quiero tocar, porque
es mucho, es el problema jubilatorio. Vos sabés que nosotros en el 94 sacamos un folleto que se llamaba La Bolsa o la Vida. Estábamos en contra de las AFJP. Ahora nos siguen jubilando, ya nacionalizadas las AFJP, con el sistema de las AFJP. Del 82% se habla demagógicamente, pero nadie dice cómo lo vamos a recuperar. Y escuchamos aquí a la segunda candidata de Massa, diciendo que está bien gastado el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Estamos en contra que se use para los bonos de la deuda externa y entonces el Estado, en vez de deberle a la banca, le debe a los jubilados que tienen su fondo histórico, sus enormes ahorros de los futuros jubilados, en papeles de la deuda pública. ¿Qué lo invertirías? Que se use... ¿Qué lo invertirías? Bueno, eso no lo vas a dejar en un cajón, digo, en algún lado. No lo vas a dejar en un cajón, pero por lo pronto vos tenés el sistema de ahorro nacional en el Banco Nación, en los plazos fijos, etcétera. Esto tiene que formar parte de una reorganización económica nacional, pero poner los fondos de los jubilados en bonos de la deuda es prácticamente un pagadíos. Se han usado para créditos baratos, se han usado para fideicomisos, se usaron para rescatar a la General Motors. Estamos en contra. Por otro lado, luchamos por el 82% móvil, hay que reponer los aportes patronales, hay que terminar con el trabajo en negro, hay que terminar con un Estado, nadie lo dijo, que paga gran parte de su salario en negro. Un docente cuando se jubila cobra chauchas. ¿Por qué? Incluso un obrero petrolero, etcétera. Porque gran parte de su salario es no remunerativo. Es decir, somos partidarios otra vez de un cambio integral y entonces tenemos fundado el problema del 82% móvil. Pero que saquen las garras del tesoro del ANSES y se lo devuelvan a la gestión de jubilados y trabajadores. Ahí tenés dos puntos fuertes, ¿no? ¿Viste lo que está pasando en el mundo? Digo, había un lugar donde había un estado de bienestar, donde la gente vivía un poquito mejor, que era Europa, y se desarmó. Digo, es muy difícil, bueno, ni hablar, hace mucho tiempo que cayó la Unión Soviética, China cambió. Digo, ¿cómo se hace para llevar ideas de izquierda como la que vos planteás? ¿Qué poder político es necesario para realmente llegar, ser presidente y llevar esas ideas? Claro. Bueno, mirá, y vos lo has dicho, hay una crisis capitalista de escala mundial de tipo histórica. Es decir, abarca a todos los países del mundo. Y vos fíjate, bueno, no solo tenés un proceso de desintegración en la Unión Europea, de catástrofe de 30 millones de desocupados, etcétera, cuando acá nos presenta que vamos a ser un país serio como ellos, ¿no? Claro. Y ahora entra la crisis a China, etcétera. Ahora, los pueblos del mundo están movilizándose. Tenés crisis y crisis de los estados. Derrumbe de las viejas fuerzas políticas en todo el mundo y en toda Europa, y eso ha llegado a América Latina. Tenés un Brasil movilizado en su juventud, en sus trabajadores, como no ha estado movilizado en décadas. Un paro nacional en Brasil era una cuestión que no se conocía. Los paros nacionales de Argentina son conocidos, en Brasil no. Es decir, tenés fuerzas sociales que ante el agotamiento de gobiernos de centro-izquierda, como el lulismo, o gobiernos, llamémosle de tipo nacionalistas, capitalistas, como el de Cristina Kirchner, que se agotan, que emergen sus contradicciones, que vienen los tarifazos, las tendencias a la devaluación monetaria, todo lo que se está viviendo en la Argentina, los pueblos dicen no queremos pagar los platos rotos de esta crisis. En esa fuerza social se asienta el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, y es una fuerza enormemente presente. Desde ese lugar vamos a luchar por una salida de fondo con los parlamentarios de izquierda. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a vos. Se termina el programa. Hace 3 semanas que empezamos con las elecciones. Prácticamente han venido todos los candidatos. La semana que viene venimos, les preguntamos a todos, les repreguntamos a todos. Escuchamos distintas opiniones. En muchos casos, hoy salgo Néstor Pitrola, se parece más de lo que dicen. Nos vemos la semana que viene, como siempre, el domingo a las 22 horas, acá, en C5N. Chao.